Vamos a revisar el framework de Django. Django es un framework. Un framework es un conjunto de herramientas, bibliotecas y buenas prácticas. Es un framework de desarrollo web de aplicaciones backend de software libre basado en Python. Dentro de sus principales objetivos son la simplicidad, flexibilidad, confiabilidad y escalabilidad. Tiene su propio sistema de nombrado para todas sus funciones y componentes. Dentro de sus características podemos encontrar que está orientado a crear sitios web de forma rápida, sitios digamos de cierto tamaño, porque si el sitio es demasiado simple, pues con HTML y JavaScript es más que suficiente. Simplificar tareas repetitivas, de ahí viene como un poco la filosofía de Drive, de no repetir lo mismo. Y bueno, sigue un poco la orientación de Python, donde es preferible lo explícito sobre lo implícito, a diferencia de otros frameworks. Aquí a veces hay que teclear un poco más, pero esto con la idea de que sea más fácil darle mantenimiento. Es una arquitectura de poca cohesión, es decir, aunque está orientado al modelo vista controlador, en ocasiones es posible que tu lógica directamente te esté devolviendo información y no tengas que pasarlo a HTML. Es un poco flexible en ese sentido. Tiene la seguridad como prioridad. Se trata de evitar los ataques por clickjacking, donde se modifica un poco la interfaz de usuario para que el usuario caiga en dar clic en donde no debería. También está pensando en evitar el cross-site scripting, que es el caso cuando visitas una página y en ocasiones te aparece código que quizá no es de esa página y está ahí para robarte el acceso al sitio donde llegaste. Y el SQL injection, que es cuando a un motor de base de datos se le pasan instrucciones de SQL que pues, propiamente no provienen de la interfaz y pueden hacer que se roben información de la base de datos o tengan acceso, alteren las tablas de la información que se tiene en el sitio. Y pues bueno, esto es una brecha de seguridad. Tiene una sintaxis simple, tiene un servidor web propio, como les había dicho, soporta el modelo vista controlador. Siguiendo lo de Python, se dice que Python viene con baterías incluidas. Hay una gran cantidad de bibliotecas para resolver casos comunes. Da un soporte al mapeo objeto relacional, tiene bibliotecas de HTTP, da soporte a middleware y pues bueno, tiene un framework para pruebas de Python. Y aquí, antes de revisar más a fondo el framework de Django, pues vamos a tener que abrir un gran paréntesis para revisar rápidamente Python para quienes tienen poca experiencia con el lenguaje. Django está basado en Python. La lógica de las aplicaciones se escribe en Python, por lo que es importante, es necesario tener conocimiento de él. Bien, entonces aquí voy a incluir un material que había hecho previamente para hacer una introducción rápida al lenguaje y pues vamos a dejar una tarea en Python. Vamos a hacer una breve introducción de Python. Python es un lenguaje open source, es interpretado, es multiparadigma, soporta la programación estructurada, orientada a objetos, lógica, funcional y es multiplataforma. Existen máquinas virtuales de Python para los principales sistemas operativos, por supuesto Linux, Windows. Y soporta administración automática de la memoria. Cuando haces uso de memoria dinámica, no tienes que preocuparte por liberarla. La máquina virtual lo va liberando y eso evita que tengas fuga de memoria. El flujo de ejecución en Python es como en otros lenguajes interpretados. Tienes tu código fuente, se genera tu bytecode y ese bytecode ya es interpretado directamente por la máquina virtual. Hay dos modos de ejecución, está el modo intérprete y está el modo script. En el modo intérprete tú ejecutas Python como un comando, se te abre un prompt y ya puedes ejecutar instrucciones de Python. En el modo script, orientado a programas más largos, tú tienes tu IDE o cualquier editor de texto, capturas tus líneas de instrucciones, lo guardas en un archivo o en múltiples archivos y se los proporcionas a la máquina virtual, quien los irá ejecutando. Vamos a ver brevemente las variables. Una variable, como en cualquier lenguaje, es un espacio reservado en memoria cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. En Python no se declaran tipos, pero los tipos existen. El intérprete asigna un tipo de acuerdo al contexto. Si tú
declaras una variable con valor de 5, la variable n igual a 5, y tú tienes una x igual a 5.3, una será entera y otra será flotante. Las variables son tratadas como objetos y de acuerdo a la clase a la que pertenezcan serán sus atributos, métodos y operaciones. Aquí este es un ejemplo que vamos a ver con más detalle, en donde se ejecuta Python en modo intérprete. Se declara el port con valor de 21 y banner con valor de FTP server. Y aquí se ejecuta un print que dice validando, en este caso se sustituiría banner por FTP server, validando FTP server en el puerto, y en este caso sería el puerto 21. Puerto, como es de tipo entero, se tiene que convertir en string. Si hacemos uso de estas instrucciones de type banner, nos dirá que es str, y type port será entero. Aquí se está trabajando con listas, se declara una variable booleana, se están haciendo uso de funciones definidas en los objetos string, mayúsculas, minúsculas, reemplazos, búsquedas, concatenaciones del primero con el segundo, del último con el penúltimo. Aquí estamos haciendo uso de listas, algunos ejemplos de cómo hacer uso de estos métodos de listas. Los diccionarios, que son arreglos asociativos, donde tienes una clave y un valor, y la clave te permite acceder al valor. Estamos viendo los ítems, keys, values, y pues bueno, vamos a ver que los operadores aritméticos pues son prácticamente idénticos a los que se manejan en otros lenguajes: suma, resta, multiplicación, división. La doble diagonal es división entera, el doble asterisco potencia, y el módulo es el %. Los operadores relacionales: igual, diferente, mayor, menor, mayor que, menor que. Los lógicos se escriben con letras and, or, not. Las funciones llevan esa sintaxis: la palabra reservada def, el nombre de tu función, entre paréntesis los argumentos de los que hace uso y 2 puntos. Aquí esta es una función en donde se calcula un doble. Tenemos que la función se llama doble, recibe un parámetro a y un segundo que ya está predeclarado como b igual a 2. Es un parámetro opcional. Si no lo proporcionas, la función va a hacer uso de esa b. Entonces cuando le proporciones una a, te la va a multiplicar por 2. En este print doble nos daría un 6. Pero bueno, es opcional. Pudiéramos ponerle print doble 3, 3 y entonces lo multiplicaría 3 por 3. Vamos a ver estas funciones con más detalle. Pero bueno, las dejo en la presentación para que quede así como un acceso rápido. Bien, vamos a hacer uso del modo intérprete. Tienen que tener instalado Python. Si no lo tienen instalado, pues bueno, hagan un apt-get install Python 3. Existe también Python 2. Hay muchos paquetes en Linux que todavía dependen de Python 2, pero ya se ha dejado de dar mantenimiento, y una de las quizás razones por las que Python no despegó antes es porque hay diferencia de sintaxis entre Python 2 y Python 3. Pero bueno, si no lo tienen, tendrían que hacer esto, bueno, con su respectivo sudo apt-get install Python 3, proporcionan su contraseña y bueno, se instalará. Aquí ya me dice que ya está instalado. Entonces ejecuto Python. Si tuvieran Python 2, por ejemplo, aquí en vez de aparecerles Python 3.6 les aparecía Python 2, entonces pues ejecútenlo así, ¿no? Como Python 3. Bueno, vamos a ver los comandos que aparecían en la presentación, donde se hacía el uso de variables. En el primero entonces decíamos que se estaba declarando un port 21 y un banner con valor FTP server. Y aquí se estaba concatenando, ¿no? Aquí vemos la salida, validando FTP server en puerto 21. Cuando vemos de qué tipo es banner, nos dice que pertenece a la clase string, y port pertenece a la clase int. Port list, que era mi lista, pertenece a la clase list. Por open, que tiene valor de true, pertenece a la clase booleano. Versión 2.03 pertenece a la clase flotante. Versión 2.03-4 pertenece a la clase str. Aquí con el print banner upper estamos haciendo uso
del método oper de la clase string y son mayúsculas. Entonces va FTP server a mayúsculas, con lower va a minúsculas. En el replace estamos cambiando FTP server por www, que es lo que le indicamos, ¿no? Reemplazar la subcadena FTP por www. Aquí en el banner find estoy solicitando saber en qué parte de la cadena se encuentra la subcadena FTP, y me dice que está en el índice 0. Aquí estoy concatenando las dos primeras letras y aquí las últimas dos. Si era FTP server, entonces las primeras FT y server sería R, ¿no? La última es R y la penúltima es E. En portlist, pues bueno, tengo mi lista y le voy agregando elementos. Si los imprimo, portlist de no tener nada ahora ya tiene 4 elementos. Si los ordeno y después lo escribo, pues bueno, me los ordena. Era 21, 80, 443, ahora es 21, 25, 80, 443. En portlist index, bueno, estoy buscando en qué posición se encuentra el valor de 80. Lo voy a encontrar en la posición 2, ¿no? 0, 1, 2. Y cuando escribo esta cadena, pues bueno, me dice que hay 2 puertos abiertos antes del puerto 80. Hay 2 elementos antes del puerto 80. Si quito el 443, pues bueno, ese portlist ya de tener 4 elementos se queda con 3. Aquí estoy haciendo un conteo de portlist. ¿Qué longitud tiene portlist? Si veo la salida de ese print, pues me va a decir que existen 3 puertos abiertos, ¿no? Aquí falta un espacio. Estoy escribiendo el valor de 80 porque es lo que hay, ¿no? En la posición 2 de mi lista portlist. Aquí tengo una lista diferente, la lista con 1, 20, 3, 40, y le agrego un 5. Si lo escribo, pues ya tiene el 5. Si lo ordeno, pues bueno, se ordenan nuevamente, es un ejercicio parecido. Estoy quitando el 40, estoy buscando en qué parte se encuentra el valor de 3, en el 1, el valor de lista. Aquí estoy ingresando el valor de 0 en la posición 0, entonces se les antecede a todos los elementos un 0. Estoy cambiando el orden, se está poniendo en reversa, y entonces cuando se escribe el valor de la lista ya aparecen en un orden inverso. Estoy sacando el elemento 2, estoy haciendo 2. Estoy quitando el elemento que está en la posición 2. Incluso aquí me lo muestra, ¿no? Es el 3 y desaparece el 3 de mi lista. Aquí declaro lista 2 con 3 ceros, y si hago un lista.extend lista 2 se le va a concatenar a la primera lista, y ahora lista tiene, además de sus 3 elementos, los 3 ceros que tenía la lista 2. Con el método count puedo hacer el conteo de cuántos elementos hay con el valor de 0 en lista. Aquí estoy haciendo uso de diccionarios. Los diccionarios, pues bueno, son mis arreglos asociativos. Si service es mi diccionario, donde la clave FTP asocia al 21, SSH asocia al 22, SMTP al 25, HTTP al 80, que pues bueno, son puertos y servicios. Si yo hago un print de los ítems, me va a mostrar el par de elementos, ¿no? Clave con su valor. Si únicamente hago el keys, únicamente me va a mostrar las claves que tengo. Si pido que me muestre los valores, pues únicamente los valores. Aquí estoy indicando si existe la clave FTP en el diccionario services, y pues bueno, para este caso es verdadero. Y aquí se está imprimiendo directamente el valor que existe en services cuando proporcionamos la clave FTP. Aquí es una impresión haciendo uso de un print, ¿no? El servicio FTP está en el puerto 21. Services FTP me va a devolver un entero, entonces este se tiene que convertir a string y ya se puede concatenar. Si escribo qué tipo tiene services, me va a decir que es de clase diccionario. Bueno, ahora vamos a continuar con Python en modo de script.
Esta tendría que ser nuestra primera línea para indicarle al sistema operativo que vamos a hacer de uso del intérprete Python. En mi caso, si tienes la liga activada a Python, podría ser así, o bien necesitarías el 3, ahí tendrías que probar. Estamos haciendo un read, ¿no? Ingresa un número, el input es para eso, nos devuelve tipos str, entonces es necesario convertirlos a entero. Y aquí estamos haciendo el if, si a es igual a 0, tengo un 0, el else, si es mayor que 0 es positivo, en cualquier otro caso es negativo, ¿no? Vamos a probarlo. Si tiene permisos, recuerden los permisos, chmod a sus scripts, y lo ejecuto. Entonces me dice ingresa un número, pues ya le pongo algo y ya me dice qué tipo de número es. Vamos a ver un for. En el caso del for, tenemos aquí esta variable que va tomando los valores de esta lista. Range me está generando del 0 al 10 y los estoy poniendo en inversa. Entonces va a ir alimentándose X con cada uno de estos y se va a ir iterando. Me va a decir faltan 10, faltan 9, faltan 8, faltan 7, faltan 6. Un while y toma el valor de 0, mientras i sea menor que 10 se va haciendo el incremento, ¿no? Bueno, esto es sencillo. Noten que nuevamente aquí no hay llaves, lo que indica dónde inicia y dónde termina este bloque es la indentación. Eso aplica para cualquier programa de Python. No tienes llaves que inicien aquí, no tienes llaves que te vayan a indicar de dónde a dónde va algo. Este for va únicamente con esa instrucción. Si tuviera aquí más instrucciones, estarían dentro del for. Si yo las saco, entonces estas instrucciones, estas de acá, forman parte del programa principal. Bien. Vamos a ver funciones. Aquí está nuestra función que se llama func y que va a multiplicar a por b. Estos son sus parámetros a y b. B es un parámetro opcional, así se especifica un parámetro opcional. Aquí lo que estoy diciendo es que va a recibir una b, pero si no me la proporcionan ese valor de arranque de b, pues entonces la b va a tener el valor de 2 y voy a devolver el valor de a por b. En este caso estaría devolviendo en esta primera impresión 3 por 2. Pero en esta segunda, con la misma función, estaría devolviendo 3 por 4, ¿no? Porque aquí sí estoy proporcionando el segundo parámetro. Entonces, 3 por 2 son 6, 3 por 4 son 12. Vamos a ver la siguiente función. Aquí estamos manejando como un parámetro opcional un diccionario. Entonces, si me proporcionan una A, este diccionario va a asociar la misma clave al mismo valor. Va a ser un par de claves idénticas y va a devolver el diccionario. Aquí entonces sería 3 y se crearía el diccionario 3 con 3. En la segunda instrucción de este func3 ya existe el 3 previo, entonces ahora tendría otra vez 3, 3. Pero estoy asociando ese 3 a una clave ya preexistente. 4 y 5 sí se agregarían. Miren, vamos a verlo en ejecución y queda un poco más claro. Si vemos el código, agrego un 3 y luego agrego un 3, pero como el 3 va sobre la misma clave, el diccionario no tiene ninguna modificación. Pero después va un 4 y después va un 5. Y se están guardando. Los diccionarios, cuando se utilizan como parámetros opcionales, son persistentes. No se van cuando termina la función. Va guardando los valores. Vamos a ver otro ejemplo con
estos diccionarios. Aquí nuevamente A es un parámetro, B es un parámetro opcional de tipo diccionario. Lo que A se proporcione se guarda como clave y como valor en ese diccionario. Y devuelvo ese diccionario. Declaro dic que va a tener el valor de X, bueno, que va a tener la clave X asociada al valor 2, Y asociado al valor de 22. Entonces agrego en mi diccionario opcional que se va guardando en la función el 3, el 4, el 5, el 3 y el 4, pero el 5 ya va con un diccionario diferente, entonces ya no hago uso de ese diccionario persistente que existe en la función, sino es otro y me daría una salida diferente. Cuando vuelvo a invocar esa función y no envío un diccionario, pues bueno, sigo manejando el persistente. Vamos a verlo. Primero invoco con 3 y luego con 4. Entonces se agrega el 3, se agrega el 4. Y luego va el 5, pero con el diccionario dic, que tiene X con 2 y Y con 22. Entonces va X con 2 y Y con 22 y se agrega el valor 5, 5. Cuando vuelvo a invocarlo sin proporcionar un diccionario, se hace uso del diccionario que ya tenía previamente, el que tenía el 3 y el 4. Entonces a ese 3 y 4 que está en la función o que forma parte de esa función se le agrega un 2. Vamos a seguir revisando funciones. Aquí tenemos unas que calculan promedios. Aquí tengo la definición de la función, es la función promedio y recibe como argumento una lista. Así se indica que esto va a ser una lista, ya sea una lista o una lista de parámetros. En la definición de la función, pues bueno, está el código clásico para calcular un promedio, mi acumulador, mi ciclo, y aquí se va acumulando la n, y la n es cada uno de los parámetros que se proporcionan. Al final se devuelve ese acumulador dividido entre la cantidad de números. Y aquí donde se invoca promedio, se da la lista de argumentos, la lista de parámetros con los cuales va a trabajar. Si lo ejecuto, pues bueno, me aparece un promedio. Vamos a verlo ahora, pero con un diccionario. Ahora tiene doble asterisco. La definición de la función es prácticamente igual, únicamente aquí está n, en vez de ir recibiendo cada uno de los parámetros, va a recibir las claves. Y esas claves ya se utiliza para acceder a los números, los cuales sí ya se van acumulando y entonces ya se devuelve el promedio. Aquí está la definición de ese diccionario, clave A con 1, B con 2, C con 3 y se envía el promedio. Se envía tanto el diccionario como otro diccionario, pero construido en los argumentos. A toma el valor de 1, B toma el valor de 2, C toma el valor de 3. Y el resultado, pues bueno, debe ser el mismo. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a verlo. Uno más, aquí están las dos funciones. Promedio recibe diccionario, prom recibe una lista. Aquí prom, en vez de enviarle la lista de parámetros, se le envía el tipo lista con un asterisco. Y aquí, pues bueno, el tipo diccionario. Lo ejecutamos. Y ahí tenemos los resultados. Esta persona es una clase. Aquí estamos viendo cómo se define una clase. Es class persona, es la clase persona. Este es su atributo nombre que inicia vacío, bueno, con un espacio. Este doble guión bajo indica que el atributo es privado. Este es un método, es el método constructor, doble guión bajo init, doble guión bajo. Se requiere el self, es decir, el propio objeto, y un parámetro que le llamamos nombre. Entonces se construye proporcionándole un nombre a este parámetro. El método dame nombre, que va a devolver el valor del nombre, define nombre. Y aquí el método str, que nos indica que nos va a permitir tratar a este objeto como si fuera un string, es decir, poderlo imprimir. Si lo quiero imprimir, pues bueno, devuelve el nombre. Aquí tengo el print
podría ser pruebas, como por ejemplo p.define nombre y le ponemos otro, ¿no? Otro nombre, Arturo. Y lo escribo. Persona. Bien. Vamos a revisar cómo procesar un XML con Python usando la biblioteca LXML. Primero, pues bueno, tendría que instalarla. Hago uso del pip3 LXML. Me va a decir que ya la tengo, pero si es la primera vez, si ustedes no la tienen, pues bueno, aquí les va a decir que lo está descargando, ¿no? Aquí me dice que ya está satisfecho ese requerimiento. Y vamos a revisar estos archivos. Aquí tengo un archivo XML en donde tengo una base de usuarios organizado por departamentos. Mi elemento raíz es departamentos. Hay 3 departamentos: ventas, desarrollo, contabilidad, cada uno con su identificador de departamento. Y cada departamento tiene usuarios. Un usuario con UID, que son sus iniciales, y el género. El primer departamento tiene 2, el segundo tiene 3, el tercero tiene 2. Vamos a ver cómo se procesan estos XML con esta biblioteca. Hay varias bibliotecas para hacer este tipo de procesamiento. Esta es una biblioteca ligera. La importo, hago uso del XML, propiamente requiero el etree y aquí lo voy a utilizar en este contexto como et. Y entonces genera un objeto base de datos usuario que va a ser el resultado de procesar este archivo de XML. Con este objeto que va a tener el XML procesado, pido que me den el elemento raíz y BDD va a tener el elemento raíz. Aquí, entonces, voy a tener en BDD un arreglo de 2 dimensiones o 3 dimensiones, dependiendo de los niveles de profundidad que tenga este XML. Este tiene 2 niveles, está departamentos y está usuarios. Entonces, voy a revisar los atributos del departamento 2 usuario 1. O sea, dentro del apartado departamento 2, en el usuario 1 voy a ver los atributos. Todos los atributos del departamento 2 usuario 1 y los vería de esta manera. Escribo BDD, que es mi raíz, me voy al departamento 2, que sería la posición 1, la posición 0 sería el primer departamento, y el usuario 1, que sería el 0. Y de aquí quiero ver los atributos. Vamos a ejecutarlo. Y lo que vemos aquí, todos los atributos departamento 2 usuario 1, sería BBB, género masculino. Vamos a revisar cómo se ve el XML. Y estamos hablando del departamento 2 usuario 1, ¿no? Estamos sobre este usuario. Sobre este estoy viendo sus atributos, las iniciales del UID BBB001 y el género M. Estamos aquí, vamos a ver el siguiente. Valor para el atributo UID del departamento 2 usuario 1. Aquí, en vez de que me muestre todos, estoy pidiendo únicamente el valor de lo que tenga el atributo UID. Este es un diccionario, un arreglo asociativo en donde viene claves y valor, y ahí voy a encontrar el UID con cierto valor y género con cierto valor, y si hubiera más atributos aquí estarían todos. Ahora yo lo que quiero es únicamente utilizando la clave UID, qué valor tiene el UID. Y aquí lo vemos. Valor para el atributo UID departamento 2 usuario 1 es BBB01. Y estamos sobre este, ¿no? El UID BBB01. Vamos al siguiente. Nombres de los atributos del usuario 1. Aquí estoy haciendo uso de la función keys, que me va a devolver todas las claves de ese diccionario, de ese arreglo asociativo, y voy a escribir clave por clave, ¿no? Hago un ciclo para cada clave en lo que me devuelva la función keys. La función keys aplicada al elemento del departamento 2 usuario 1, ¿no? Aquí podríamos ponerle nombre de los atributos departamento 2 del usuario 1. Entonces
nombres de los atributos del departamento 2 usuario 1 es UID género, ¿no? Lo que tenemos acá, las claves UID y género. Ahora, el valor de los atributos del usuario 1, que bueno, seguimos en el departamento 2, usuario 1. Aquí el departamento 2, usuario 1, ahora en vez de mostrarme las claves, me va a mostrar los valores. Y los valores son las iniciales B 001 y el masculino, ¿no? Seguimos procesando el mismo elemento. Bueno, estamos viendo información acerca de este. Ahora vamos a listar todos los atributos del departamento 1. Si yo sobre la raíz únicamente hago referencia al elemento 1, estoy hablando del departamento. Y con attrib voy a ver los atributos de ese departamento. Entonces los atributos del departamento 1 es este, ¿no? El DID con el 001. Estoy aquí en el departamento 1. Atributos de todos los usuarios. Hago un ciclo anidado para cada departamento en los departamentos y para cada usuario en el departamento que se está procesando actualmente. Dentro del listado de departamentos voy a mostrar los atributos del usuario. Aquí entonces me va a mostrar los atributos de todos los usuarios que tengo en el XML. ¿Y qué son estos? Bueno, aquí solamente veo uno, pero me está mostrando el UID y el género de cada uno, aquí en ese ciclo anidado. Ahora vamos a ver el texto del departamento 2, usuario 3. Aquí en los índices, el 1 me va al 2 y el 2 me va al 3. Y ahora en vez de los atributos voy a ver el texto, es decir, el contenido en el tag de XML dado en esta localización, el departamento 2, usuario 3. Departamento 2, usuario 3 es Bruno Bolaños Becerril. Departamento 2, usuario 3 es Bruno Bolaños Becerril. El texto de todos los departamentos. Estoy para cada departamento en mi listado de departamentos. Voy a mostrar el texto. Este rs-strip es para que me quite los saltos de línea adicionales, porque dado que aquí está ventas y luego viene un salto, aquí hay un salto y me lo estaría poniendo, ¿no? Entonces lo estoy quitando. Si no, aquí me aparecería con doble salto. Cada print me da una línea nueva, y si le dejo esa línea nueva me va a aparecer muy separado. Pero bueno, aquí está el texto de los departamentos. Ventas, desarrollo, contabilidad. Ventas, desarrollo, contabilidad. De esta forma yo puedo procesar un XML y acceder de manera aleatoria al elemento que yo requiera. Vamos a ver un ejemplo generando un XML. Importo mi biblioteca, el XML la voy a usar como ET, y aquí indico que voy a tener el elemento departamentos, ¿no? Se va a llamar departamentos y aquí voy a tener un objeto asociado. Con este objeto asociado, departamentos, le voy a crear un subelemento que se va a llamar departamento y va a quedar una referencia a este objeto en el identificador departamento. Sobre departamento creo un subelemento que se va a llamar usuario y va a ser usuario 1. Y creo uno nuevo y va a ser usuario 2. Y a usuario 1, con el método set, le establezco el atributo UID con valor YY001 y al usuario 1 le establezco género femenino. Sobre el usuario 2, un UID con YY002 y género masculino. El texto del usuario 1 sería Yáñez Yepes Yareli y el usuario 2 Yamasaki Ibáñez Yair. Y pues bueno, aquí estoy declarando usuario 1 y usuario 2. Podría ser un ciclo en el cual agregue la cantidad que yo desee. Aquí, por ejemplo, voy a agregar uno más. Reutilizo departamento. Departamento ahora va a tener va a perder su referencia actual y pues bueno, va a tener una nueva, pero departamentos no se mueve, entonces estoy sobre el mismo
digamos, sobre el mismo árbol de XML. Le creo el subelemento usuario para usuario 1, creo el subelemento usuario para usuario 2. Esto que pongo aquí son los tags que se van a ir generando. A usuario 1 le establezco su ID y su género, a usuario 2 su ID y su género, el texto y ya, ahí lo dejo. Ahora, sobre el objeto tree, voy a generar, voy a generar el objeto tree element de departamentos de todo lo que he estado construyendo. Y voy a hacer uso del método write para que se escriba en un archivo. El archivo va a ser users. Le estoy pasando aquí este parámetro de pretty print. Esto para que no me deje el XML en una sola línea, sino que me ponga saltos y se visualice de manera más amigable. Y le establezco una codificación de UTF-8, ¿no? Por el Ibáñez, ¿no? La Y que tengo ahí. Y pues vamos a probarlo. El de escritura. Y lo que voy a ver es que me va a generar este archivo que le puse users.xml con los contenidos que le había puesto. Aquí está departamento, usuario, se cierra departamento. Y aquí hay un nuevo departamento con estos dos usuarios, con los UIDs y géneros que yo había establecido. Vamos a revisar el siguiente. Entonces, en el primero habíamos visto cómo podemos acceder al XML, cómo extraer datos del XML, cómo crear el XML, vamos a hacer modificaciones sobre el XML. Hago la importación de mi biblioteca, mi base de datos usuarios, que procese el archivo usuarios.xml con el que venimos trabajando, y otra vez hago uso de BD, y BD que se vaya directamente al elemento raíz. Y aquí hago los cambios directamente, por ejemplo, en el attrib género, le pongo sobre el departamento 2, usuario 2, cambio el género. Y le cambio el texto. Vamos a ver cómo estaba. Usuario 2, departamento 2, era Brenda Valderas Barrera. Entonces aquí le voy a cambiar el género y le voy a cambiar el nombre. El nombre va a ser Boris Valderas Barrera, ¿no? Vamos a quitar elementos. Aquí voy a decir que me desaparezca el UID del departamento 1, usuario 1. Y punto, ¿no? O sea, que lo desaparezca aquí, que no le paso parámetros. Y el texto lo estoy dejando vacío. Si no le estoy poniendo texto, le estoy quitando directamente, únicamente el atributo y el texto. Sin embargo, la entrada ahí va a estar. Aquí, sobre el departamento 3, voy a hacer una modificación en la cual voy a eliminar completamente al usuario 2. Sobre el departamento 3 voy a quitar al usuario 2, a Carlos Castillo Callejas. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo, que me genere un objeto de tipo elementary a partir del XML con el que venía trabajando, y hago uso de su método write. Y voy a escribir ahora usuarios2 XML, igual que me mantenga los saltos de línea y la misma codificación, UTF-8. Y vamos a probarlo. Es ejemplo M, ¿no?, de modificación. Y decíamos que nos va a generar el archivo usuarios2 XML. 2XML. Y aquí estarían los cambios. Habíamos dicho que nos eliminara al segundo elemento. Aquí eliminamos al segundo elemento del departamento 3. Dejamos vacío al del departamento 1. Usuario 1, le quité el UID y le quitamos el texto. E hicimos un cambio en el departamento 2, usuario 2. Departamento 2, usuario 2, ahora dice Boris Valderas Barrera, cuando anteriormente
decía Brenda Valderas Barrera, ¿no? Y cambiamos Boris por Brenda y cambiamos el género. Vamos a ver un script más con un par de funciones más. Aquí vamos a utilizar los elementos find. Nuevamente importo el XML, se procesa usuarios, ahora lo mando a BD usuarios y aquí a departamentos. Mi listado de departamentos va a tener el elemento raíz. Y para cada departamento en el listado de departamentos voy a imprimir el texto del elemento usuario. Y voy a imprimir el texto del elemento usuario de los atributos. Aquí voy a estar procesando, va a ser 3 iteraciones, son 3 departamentos, y en cada uno de ellos me va a devolver la primera ocurrencia. Este de find text es para que directamente me devuelva el texto, en vez de que me vaya al elemento y de aquí ya yo elija si el texto o los atributos. Pues bueno, aquí con find text directamente estoy pidiendo que me devuelva el texto. Vamos a verlo. Este es el de find y estamos trabajando con usuarios XML. Entonces me está mostrando texto y atributo texto, el texto, atributos y el texto, texto, atributos y el texto, texto, atributos y el texto. De la primera ocurrencia de usuario, o sea, va a buscar usuario en departamento, encuentra este elemento y me devuelve los atributos de usuario, ¿no? Y aquí en esa tercera línea que vemos, pues bueno, estoy utilizando el find text. Vamos a ver en el siguiente ciclo. Estoy utilizando find all. Find me traía la primera ocurrencia. Con find all se va a traer todas las ocurrencias. Ahora, para cada departamento voy a querer ver todas las ocurrencias que haya de usuario, y entonces eso va en otro ciclo. Primero hago un ciclo para cada departamento y después para cada usuario dentro de todos los ítems o elementos usuarios que va a encontrar. Y va a escribir los atributos. Y además, si uno de estos usuarios tiene el texto Carlos Castillo Callejas, de una vez le hago una modificación y le quito la S para que de Carlos Castillo Calleja. Después de esto, antes de que veamos este resultado, pues bueno, nuevamente genero un objeto elementary de departamentos de mi XML procesado y utilizo el método write para escribir users2, saltos de línea en el XML y un encoding de UTF-8. Entonces, al ejecutar, aquí ejemplo XML3, estoy viendo todos los atributos de cada uno de los usuarios, que es lo que estoy imprimiendo en este ciclo anidado, y me debió de haber generado el cambio de Carlos Castillo Calleja y se va a guardar en users 2. Y aquí está, ¿no? Carlos Castillo Calleja cuando usuarios tenía Callejas. Y bueno, estas son algunas de las funciones que hace uso el XML de Python. Hay más bibliotecas para procesar XML. Bueno, vamos a regresar aquí a donde estábamos y vamos a dejar la tarea. Siguiendo la lógica de algún archivo de XML creado previamente, desarrollen una aplicación en Python de altas, consultas, bajas y cambios. Hagan uso de LXML. Y bueno, eso sería todo.